Buenas noches, hermanos que vinieron hoy a oír la palabra. Que el Señor los bendiga mucho. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Bendice a estos hermanos, Señor, que han venido a oír tu palabra, mi Dios. Y bendice también los que están, Señor, mirándonos por los medios en este momento. Ve, Señor, preparando sus corazones, Señor, para que reciban, Señor, en este tiempo que estamos viviendo y que necesitamos tanto de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches todos. Vamos esta noche a continuar un poco con esas palabras que que la pastora Ruth había comenzado en todos estos días pasados. Y ella está hablando del justo. ¿Cuánto habla el justo, del justo la Biblia? ¿Cuántos pasajes tenemos sobre el justo y la justicia de Dios en nuestras vidas? Así es que vamos a seguir esta noche hablando de esto. Y el título de esta prédica es La oración que Dios escucha. Porque muchos oramos, pero hay que tener conocimiento de la oración que Dios escucha, para no orar en vano, ¿verdad? Muchas veces no sabemos orar, lo dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a buscar Santiago, capítulo 5. Voy a leer el versículo 16, lo voy a leer completo, aunque es la parte final, la parte B, lo que quiero yo subrayar en esta noche. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Eso era lo que quería subrayar en esta noche. Estamos realmente atravesando tiempos muy difíciles. Estamos mirando eso, ¿verdad? No solo presenciamos lo que dice la Biblia, guerras y rumores de guerra, sino que estamos mirando en el ser humano, de todo lugar donde tengamos nosotros conocimiento, todas esas características que hablaba el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3. Ustedes recuerdan esos primeros versículos de 2 de Timoteo, donde dice que en este tiempo los hombres iban a ser particularmente soberbios, vanagloriosos, desobedientes a los padres, todo eso, amadores de sí mismos, es decir, se amaban a ellos mismos, que ni aún tenían afecto natural por su propia familia. Estamos mirando eso. Y sobre todo dice que iban a ser amadores de los deleites más que de Dios. Iban a amar lo que a ellos les gustaba, lo que a ellos les placía, los placeres que ellos querían tener en su vida, ¿verdad? Iban a ser más amadores de los deleites más que de Dios. Y eso es lo que estamos mirando ahora. Eso es lo que estamos mirando. Entonces, en la Biblia, los que conocemos un poco de ella, hemos visto que en cada tiempo los hijos de Dios tenían que asumir responsabilidades en el reino de Dios. Los hijos de Dios tienen que asumir responsabilidades y tienen que tomar una actitud en los tiempos que les toca vivir. ¿Qué nos toca a nosotros ahora? Tener cuidado de lo que está pasando y ponernos a ver cómo podemos nosotros colaborar con el reino de Dios en este tiempo. Para eso se nos han dejado lo que llama el apóstol Pablo las armas de nuestras milicias. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Porque somos militantes, somos soldados en el reino de Dios. ¿Cuáles son? La oración es una de ellas. La intercesión. Tenemos que interceder por todo lo que está sucediendo.
el ayuno, el estudio de la palabra de Dios, porque el conocimiento de la palabra es lo que nos prepara a nosotros para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. La palabra de Dios es la que nos dice a nosotros qué quiere Dios, qué desea Dios, cuál es la voluntad de Dios para nosotros y para todo lo que sucede alrededor nuestro. La palabra de Dios es nuestra guía para la vida, dice la misma palabra. Entonces, nosotros tenemos que buscar y practicar todas esas armas de nuestra milicia en este tiempo. Y la alabanza también. La alabanza es un arma. La alabanza es un arma. Entonces vemos que Dios busca voluntarios para eso. Dios lo busca, aunque haya pocos, según Él dice. Vamos a ver Ezequiel 22. Vamos a leer rápidamente un versículo de Ezequiel, capítulo 22. El versículo 30 nos dice, y este es Dios que habla aquí, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, es decir, a favor de lo que está sucediendo en la tierra, todas esas situaciones que estamos mirando, para que yo no la destruyese, dice Dios, y no lo hallé. No encontraba las personas que lo ayudaran a hacer eso. Y no es ayudarlo porque Dios no tenga el poder de hacerlo, Él lo puede hacer. Pero es que parte de lo que nos corresponde a nosotros es hacer esas cosas. Nosotros somos los que tenemos que predicar, no son los ángeles. Somos nosotros. ¿Por qué nosotros nos toca hacer eso? Porque ya Jesús hizo la obra en favor nuestro. Nosotros somos los que tenemos que predicar, nosotros somos los que tenemos que orar, nosotros somos los que tenemos que interceder, nosotros somos los que tenemos que ayunar. A nosotros nos toca, es a nosotros. Entonces, Dios quiere que intercedamos por nuestras familias, por las situaciones que pasan. Dios quiere que oremos por las autoridades, y más en estos tiempos donde estamos mirando tantas situaciones en los países. Hay que orar por las autoridades y por los que están en eminencia, es decir, todo el que tenga poder para hacer algo en algún país, en algún puesto del gobierno, en cualquier cosa. Nosotros tenemos que orar por ellos, sea en favor para que Dios los ayude cuando son buenos, y cuando no estén haciendo la cosa bien, para que Dios los quite o toque su corazón, para que se convierta. De alguna manera nosotros tenemos que obrar e interceder por esas cosas. Entonces vemos que en el capítulo 5 de Santiago, de donde yo leí ese versículo, el apóstol nos habla al final del capítulo. Él termina con un llamado al creyente para orar por la iglesia y por nuestras congregaciones. Mira lo que dice desde el versículo 13 hasta el 16. Dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Pues haga oración, ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, cántele una alabanza al Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es decir, hay cosas que hacer en la iglesia. Y dice el 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Entonces ahí dice el mismo versículo que yo leí al principio, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro. Es decir, entre nosotros mismos. Tenemos que saber qué le pasa a nuestros hermanos, qué le está sucediendo, cómo está su casa, cómo está su salud, para orar por ellos. Orar por ellos y ayudarlos.
Y dice entonces, y orad uno por otros para que seáis sanados. Y entonces ahí es que dice eso que estamos orando esta noche. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso es muy importante. ¿Y por qué? Es tan importante que yo la voy a examinar ahora, esa frase, palabra por palabra. Vamos a examinar. Comienza diciendo la oración. ¿Qué es la oración? Es una de nuestras armas, como dijimos. Es una de nuestras armas. Y por medio de ella podemos comunicarnos directamente con Dios. Directamente con Dios, espíritu a espíritu. Directo. Vamos nosotros, ¿verdad? Podemos también establecer una relación íntima con Dios. Cuando tú te acostumbras a orar y uno tiene un lugar, un tiempo siempre dedicado a Dios, hay momentos en que realmente la oración se hace íntima de verdad y tú sientes a Dios ahí contigo. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. La oración es una de las cosas más importantes que tiene el creyente. Una de las bendiciones que se nos ha dado, porque muchas veces no nos damos cuenta de las bendiciones que Dios nos ha puesto a nosotros en nuestras manos. No todo el mundo puede venir delante de Dios a pedirle y a orar. No, son los hijos de Dios. Son los hijos de Dios. Entonces, dice la oración. ¿Pero qué dice? No dice simplemente la oración eficaz. La oración eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que se refiere a una oración efectiva. Una oración que produce el efecto que estamos buscando. Es que produce también lo que necesitamos, la respuesta que necesitamos. Por eso dice, vengan al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Cuando estamos en oración, a veces en una intercesión fuerte de una situación que esté pasando, estamos buscando socorro. Queremos que sea Dios que nos auxilie. Entonces, esa oración, para que sea efectiva, tiene que tener ciertas características. Luego añade, dice, la oración eficaz, y luego añade, del justo. Del justo. ¿Quién es el justo? Es el que trata de vivir correctamente delante de Dios. Ese es el justo. Es el que se viste con la coraza de justicia que dice la armadura de Efesios 6. Vestido con la coraza de justicia. Por eso es justo. Porque está vestido con justicia. La justicia de Dios. Anda en la justicia de Dios. Camina en la justicia de Dios. Entonces, el justo no es cualquier creyente. Es el que vive de manera correcta en la justicia de Dios, vestido con la coraza de justicia. Y esa frase termina diciendo que solo esta clase de oración, es decir, la oración eficaz, hecha por esta clase de persona, que es el justo, esa es la que puede mucho. Ninguna otra oración puede mucho. Todo el mundo no puede hacer una oración que logre el efecto que queremos que se logre en la oración. Entonces, tiene que ser una oración eficaz, hacerla correctamente como Dios demanda, pero también tiene que ser una persona justa, que esté buscando la justicia de Dios, que esté tratando de vivir en la justicia de Dios.
porque esa es la oración que puede mucho. Es la oración que es escuchada por Dios, que es contestada por Dios, que tiene poder para producir cambios, que puede derribar argumentos, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y es la que puede, como decían al apóstol Pablo, estos que trastornan el mundo, porque eso hacían ellos en aquel tiempo. Pues esa es la oración que puede trastornar al mundo, como la hicieron ellos en aquellos tiempos, y lo vemos en la Biblia continuamente. Para eso se nos da la Biblia, para que tengamos los ejemplos de cómo trabaja Dios con el hombre y cómo el hombre puede responder ante Dios y qué pasa cuando responde de una manera o responde de otra. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, si nosotros queremos verdaderamente que Dios nos escuche y que nuestras oraciones sean efectivas, si queremos ver vidas transformadas, si queremos ver grandes cambios, si queremos ver que el ambiente que nos rodea se transforma, y aún el mundo, porque podemos orar ahora por todas esas situaciones que están pasando en Medio Oriente o en África o en Europa o donde sea que estén pasando las cosas, ¿verdad? Aún el mundo. Si nosotros queremos ver eso, tenemos que aprender qué tenemos nosotros que hacer. Y lo primero que debemos hacer es examinarnos a nosotros mismos. Examinarnos. ¿Estamos realmente viviendo en la justicia de Dios? ¿Estamos viviendo en justicia? Eso hay que ver. ¿Estamos viviendo como Dios pide que vivamos? Tenemos que tener bien claro que aunque fuimos justificados cuando nos convertimos, en el momento que hicimos la oración de fe, no se trata de lo mismo. No se trata de lo mismo. Todo creyente fue justificado para entrar al reino de Dios, pero no todo creyente es justo. No todo creyente se mantiene la justicia de Dios en su vida. Haber sido justificado quiere decir que en el momento que hicimos la oración de fe para aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, todos nuestros pecados fueron perdonados, fueron limpiados, fueron borrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo pagó completamente por nuestra deuda que teníamos con Dios. Teníamos una deuda, pero Cristo la pagó. Y en el momento que nosotros hacemos la oración de fe y aceptamos a Cristo, se nos paga esa deuda. En ese momento recibimos muchas bendiciones. Una es que fuimos regenerados en ese mismo momento. Es decir, se nos dio al Espíritu Santo a vivir en nuestra vida. Se envió al Espíritu Santo a vivir en nosotros. Fuimos regenerados. Eso es lo que se llama regeneración. Fuimos adoptados como hijos. Lo que habla el primer capítulo de Efesios. Hemos sido adoptados, hijos de Dios. Fuimos redimidos. Cristo nos compró, redimió. Estábamos siendo esclavos y Cristo compró nuestras vidas en ese momento, la vida de cada uno que lo recibe. Cristo compra la vida de esa persona, porque ya Él pagó por ella en la cruz y con todo lo que sufrió, ¿verdad? Con su muerte también. Es decir, fuimos redimidos, fuimos perdonados por la sangre que derramó en la cruz. También fuimos justificados, porque quedamos en paz con Dios en ese momento. Pero además fuimos santificados. ¿Y qué pasa con la santificación? Que de todas esas cosas que recibimos, todas esas bendiciones que recibimos al aceptar a Cristo, que las recibimos en el momento en que hacemos la oración de fe, es la regeneración, la adopción, es la redención, es el perdón, la justificación. Pero la santificación no se recibe en un momento. La santificación es la única de todas esas bendiciones
que vamos a tener la vida entera. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un cuerpo de muerte. Todavía estamos en un cuerpo de muerte. Entonces la santificación es lo que va a ir poco a poco, a través de toda nuestra vida. Pero mientras más esfuerzo hagamos nosotros para ser santos, más pronto vamos a llegar. Más pronto vamos a llegar. Dios nos pone a nosotros hasta la estatura de Cristo. Pero aunque sabemos que nunca vamos a llegar así, a ser como Cristo, pero podemos irnos acercando cada día más y tratando de hacerlo, que es lo principal. Dios lo que quiere ver en la persona el esfuerzo. Cuando uno hace el esfuerzo, Dios lo ayuda más. Dios lo ayuda, Dios lo ayuda. Entonces, Dios quiere ver que hagamos el esfuerzo. Entonces, la santificación va a seguir con nosotros hasta que el Espíritu Santo, hasta el día que muramos y el Espíritu Santo nos entregue a Dios. Esa es la única parte que todavía seguimos nosotros en una escuela. Pero para pasar el curso y sacar buena nota hay que hacer el esfuerzo. Empezamos ahí una nueva vida cuando hacemos la oración de fe. Una nueva vida, fuimos hechos una nueva creación, dice la Escritura, y nuestro marcador quedó en 0 millas. Hasta ahí, Cristo nos perdonó todo lo que hubiéramos cometido hasta ahí. Cristo nos perdonó, quedó nuestro marcador en 0 millas. Pero de ahora en adelante hay que hacer el esfuerzo para permanecer en 0 millas. Hay que hacer el esfuerzo. Tenemos un compromiso con Dios nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos santos. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 1? Vamos a ver lo que dice el Señor aquí. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Dice, hablando de los hijos obedientes, sino como aquel que los llamó es santo, como Dios que nos ha llamado al camino es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Traten de ser santos, hagan el esfuerzo, seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tratemos, que nosotros hagamos el esfuerzo. Él es santo y quiere que nosotros también seamos santos. ¿Por qué? No, porque nos va a ir mucho mejor. Mientras más esfuerzo hagamos y nosotros más nos santificamos, más bendiciones recibimos, porque más pronto puede el Señor hacer otras cosas para nosotros. Más pronto. Oír nuestras oraciones. Oír nuestras oraciones y contestarnos. Y contestarnos muchas veces lo que queremos. Porque ve que podemos manejar las cosas. Ve que estamos haciendo el esfuerzo y nos estamos llevando de la palabra. Entonces Él comienza a abrirnos. Porque tú no le puedes dar a una persona desobediente muchas cosas, porque va a ser peor. Entonces, por eso es que Dios quiere que nosotros seamos santos, para Él poder bendecirnos. Entonces, vivir en santidad significa vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Ver en la palabra qué es lo que Dios quiere de nosotros y procurar hacerlo. Procurar vivir como la palabra nos dice. ¿Por qué? Porque Dios hizo, dice la palabra de Dios, hay un versículo que me gusta mucho, que dice que después que nosotros nos convertimos, tenemos que comenzar a hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, ahora que ya somos salvos. Él preparó muchas cosas y mucha gente deja de recibir bendiciones que ya Dios tiene para ellos.
¿Por qué? Porque no hacen las cosas como dice la Escritura. Por eso es que tenemos que obedecer. Lo primero que tenemos que aprender es a obedecer la palabra. Entonces, Dios preparó muchas obras para que anduviésemos en ellas cuando fuésemos salvos. También Dios quiere que estudiemos la palabra. Quiere que la estudiemos porque es la única manera de conocerlo y de entenderlo. Y no estar peleando con Dios continuamente. Ay, pero ¿por qué Dios no contesta? Pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo lo otro? No, hay que conocerlo y entenderlo. Entenderlo. La palabra de Dios es la que nos va a enseñar a conocerlo y a entenderlo, que es lo que Él quiere de nosotros. Y la palabra de Dios también nos enseña a hacer su voluntad y a vivir en la justicia que Él quiere que nosotros vivamos. En la justicia. Muchas veces nos pasa lo del hijo pródigo que predicaba la pastora hace unos días. Muchas veces nos sucede eso, que somos como el hijo pródigo de la parábola, ¿verdad? Desperdiciamos la herencia que Dios nos ha dado, nos vamos. Mucha gente se convierte se descuida, viene un día a la iglesia, otro día no viene, se va, se pasa 2 semanas sin venir, vuelve. También deja de estudiar la palabra de Dios, no le pone atención a la palabra, no ora. Eso es desperdiciar la herencia que Dios te ha dado. Es nuestra herencia, es la herencia del Hijo de Dios, el tener el privilegio de venir delante del trono de la gracia y orar. Es un privilegio que no todo el mundo tiene. Nosotros lo tenemos. Entonces no podemos dejar de venir a recibir la palabra, a recibir el alimento. El alimento, porque la palabra es nuestro alimento espiritual, emocional, es nuestro alimento. Así como nos ocupamos de estar todo el tiempo haciendo comida y lo que me gusta y esto me gusta, también tenemos que procurar buscar el buen alimento para nuestras almas, para nuestro espíritu. Esas son bendiciones que Dios nos da y que las desperdiciamos así como el hijo pródigo desperdició las cosas. Entonces, le pedimos al Señor que nos ayude a valorar las cosas que Él nos ha dado, porque vamos a tener entonces que hacer lo que hizo el hijo pródigo, volver un día arrepentidos, ¿verdad? Como estamos en un cuerpo de pecado, Dios sabía que iba a ser difícil para nosotros mantenernos en santidad y nos dio entonces la gracia. Junto con la obra de Cristo nos da el Señor también la entrada al trono de la gracia para, como decimos, venir a pedir perdón, arrepentidos, reconociendo nuestros pecados, ¿verdad? Y acercarnos a Él confiadamente. Eso es parte también de vivir en la justicia de Dios, porque es lo que Dios ha establecido. Todo lo que Dios ha establecido y tú lo cumples es parte de cumplir con la justicia de Dios. Entonces, cuando fallamos, lo que hace la diferencia entre un simple creyente y el hombre justo que Dios quiere es el que no que va a ser inmaculado y nunca va a pecar, no, sino que si peca, reconozca su pecado, se arrepienta y venga inmediatamente a pedirle perdón. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser diferentes del simple creyente. Nosotros tenemos que vivir en esa justicia. Tenemos que andar vestidos con la coraza de justicia. ¿Y por qué? Porque recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, quedaron desnudos frente a Dios. Desnudos, dice la palabra. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Cubrirlos con pieles de animales, matar animales, derramar sangre, que es
como sacrificio y con las pieles de esos animales cubrirlos, hacerle un vestido. Ese vestido, esas pieles representan la justicia de Dios con que somos vestidos. Esas pieles de animales que se le puso a Adán y Eva representan la justicia de Dios con que Dios nos viste a nosotros. Y es por eso que nosotros cuando andamos en la voluntad de Dios, nosotros podemos realmente venir delante del trono de la gracia y tener la seguridad de que somos oídos. Porque andamos en su voluntad y estamos vestidos con su justicia. Busquemos Juan 9:31 para que ustedes vean lo que dice el Señor. Dice el Señor, Juan 9:31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces es por eso que nosotros tenemos que estar continuamente sabiendo lo que hacemos, haciendo nuestro mayor y mejor esfuerzo en no pecar. Nuestro mayor y mejor esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? No exponernos donde nosotros sabemos que hay peligro en cualquier situación, que nosotros sepamos nuestras debilidades, no exponernos. No, eso es hacer el esfuerzo. No exponerse a donde usted sabe que va a encontrar lo que no quiere. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro mayor y mejor esfuerzo, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios. Aquí dice que Dios no oye a los pecadores. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Al temeroso de Dios, al justo, al hombre justo que busca la voluntad de Dios, que Dios oye. Nosotros tenemos que tratar de hacerlo. Conozcamos la voluntad de Dios en la Biblia, conozcamos la voluntad de Dios, busquemos la voluntad de Dios, dejemos lo que nosotros queremos, dejemos lo que queremos nosotros y veamos qué puede eso que queremos representar en nuestra vida. Veamos qué puede representar. Tenemos que vivir en santidad, conozcamos la Biblia, hagamos ese esfuerzo de vivir en santidad, corramos a pedir perdón cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, pidamos también por motivos correctos. Muchas veces estamos pidiendo por motivos que no son correctos delante de Dios. Pidamos por motivos correctos, utilizando a veces la misma palabra de Dios. Busquemos un versículo que se refiera a eso y lancémoslo ahí en la oración también, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios y todo esto es la voluntad de Dios. Entonces, aprendamos también a aceptar su voluntad cuando una oración es contestada de la manera que no queremos. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe más que nosotros. Nosotros no estamos mirando más que hasta aquí, pero Dios mira todas las cosas. Dios mira lo que está delante de nuestra vida. Entonces, Él es que sabe. Dios es el que sabe, no es mi voluntad sino la de Dios, como dijo Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Entonces busquemos siempre la voluntad de Dios. Primera de Juan también nos habla de eso. Vamos a ver Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad.
conforme a su voluntad. Él nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Es conforme a la voluntad de Dios, no es conforme a la mía, es conforme a la voluntad de Dios que hay que pedir. Entonces, hermanos, Dios puede usar nuestras oraciones para cambiar vidas, las nuestras y lo de los que están alrededor de nosotros. Las puede usar para cambiar al mundo, como decimos, enviamos la palabra a donde sea. La palabra corre a su cumplimiento, a donde la lancemos. Pongámonos en la brecha, porque es lo que nos corresponde en este tiempo a nosotros. Es el cristiano, el Hijo de Dios que está buscando a Dios, el que tiene que orar en este momento y el que tiene que interceder. Somos nosotros, es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación. Tenemos que ser agradecidos con la obra que hizo Cristo. Entonces, pongámonos en la brecha y seamos justos. Tratemos de ser justos. Vivamos en la justicia de Dios. Porque vamos a terminar con la misma frase que empezamos. Porque es la oración eficaz del justo la que puede mucho. Así es, que el Señor los bendiga. Te damos gracias, Padre, en esta noche. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes y bendice los que nos están mirando, Señor, por los medios, Señor. Enviamos bendición a cada uno, Padre eterno, y que tu Santo Espíritu, Señor, haya tocado los corazones, Señor, para que cada uno comience a examinar su vida a ver si está siendo justo. Amén. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.